Bueno, amadas hermanas, agradezco al Señor porque nos hemos podido juntar una vez más. Ya estamos en las últimas clases que vamos a dar, debido a que, por misericordia de Dios, ha permitido que esté embarazada. Vamos a empezar en el nombre de Jesús. Silvia, ¿nos puedes ayudar, por favor, con la oración? Amén, amén, gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor por este momento que tú has preparado, Señor, para que tu hija Keila, Señor Medina, pueda traer, Señor, tu palabra, Señor, con la enseñanza, conociendo al Dios vivo, Señor, y ese es el propósito, Señor, que podamos conocerte cada día más, poder conocer cada día más de tu palabra, Señor, tener sed y hambre en busca de ti, mi Dios, porque tú eres el único Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, en este momento prepara nuestros corazones para poder recibir esa precioso manjar, Señor, que nos tiene preparado, Padre Santo, de tu hija Keila, Señor, y que pueda en nuestros corazones, Señor, hacerlo rema, porque es tu palabra. Como dice tu palabra, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Ella es la única verdad, Señor, la que nos purifica, la que nos ayuda, la que nos exhorta y nos guía, Padre Santo. Señor, usa a tu hija, Señor, guárdala a pesar de su embarazo, que ella esté siempre poniéndote primero a ti, Padre Santo. Sé tú dándole las fuerzas necesarias, mi Dios, para que ella pueda dar esta clase con éxito. Señor, también te pedimos por cada una de las hermanas que están aquí unidas, Señor, en este momento, en diferentes países, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estamos en comunión. No importa en el lugar donde nos encontremos, Señor, somos uno en ti, mi Dios, sí, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a ver hoy día lo que sería la clase de la paciencia. Bueno, es la clase número 30. Hemos llegado a la clase número 30. Esto es para darle la gloria a Dios. 30 clases hemos hecho con la ayuda de Él. Dice, la paciencia de Dios. Las palabras paciencia y longanimidad se refieren a la disposición de Dios de soportar mucho las debilidades y delitos o malas acciones de sus criaturas. En la paciencia de Dios se encuentra una gran manifestación de su amor, especialmente a la luz de la pecaminosidad humana. Dios merece toda la gloria, honor y alabanza. El hecho de que Él soporte al hombre, quien le muestra exactamente lo opuesto de lo que merece, es una gran demostración de su amor perseverante y paciente. En Éxodo 34, del 6 al 7, se encuentra una de las mayores revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. En este texto, Dios desciende y deja pasar su gloria delante de Moisés. En medio de este magnífico suceso, Dios declara muchas verdades esenciales acerca de sí mismo y su relación con el hombre. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Este es como el versículo clave que vamos a encontrar en varias partes, ¿no? Dice, en este versículo, ¿qué declara Dios a Moisés y a nosotros acerca de su paciencia o longanimidad? Lo que declara es que el Señor es tardo para la ira. Tardo. Bueno, esta declaración también se encuentra en Números 14:18, Nehemías 9:17, Salmos 86:15, 103:8, 145:8, Joel 2:13, Jonás 4:2 y Nahum 1:3. La frecuencia con la que aparece esta descripción de Dios en las Escrituras demuestra tanto su importancia como su veracidad.
Dios realmente es paciente. Es paciente, gloria a Dios. Dice, la palabra ira traduce del vocablo hebreo af, el cual significa literalmente nariz o fosa nasal. La idea de que la dilatación de las fosas nasales simboliza es que la dilatación de las fosas nasales simboliza el enojo o la ira. Es como cuando, ¿vieron? Se me hacía la idea a mí cuando hay un animal, no sé, un toro que es así, que se ponen así, ¿viste? El toro cuando va a atacar, bueno, algo así sería, como un animal de estos feroces que se ponen así, o nosotros a veces nos enojamos y no nos damos cuenta, dice, en algún lado lo leí, como que se nos dilatan las fosas nasales. Dice las escrituras enseñan que Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24, Hebreos 12:29. Y que su ira se inflama rápidamente. Salmo 2:12. Qué increíble, amadas hermanas, que hayan falsos evangelios, porque son realmente falsos, y gente, falsos maestros que estén repartiendo de que Dios es amor. No, que eso no, ¿cómo va a ser fuego consumidor? Eso será capaz que en el antiguo, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que el del Nuevo. Estas son acotaciones mías, ¿no? Pero me tocó en otra iglesia discutir con un hermano en una clase de escuela bíblica que lamentablemente, bueno, gracias a Dios, bueno, no está ahora dando clases, pero él decía, no, Dios es amor, no es fuego consumidor. Y ahí me salió mi ira, porque ¿cómo puede ser si Dios es fuego consumidor? Lo dice su palabra, lo dice, y Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo que el Nuevo. Entonces no dejen que los falsos maestros tuerzan la palabra de Dios. Ahí sí tenemos que salir a defenderla con todo, porque la palabra y más el carácter de Dios. Bueno, disculpen que justo me acordé. Dice, sin embargo, la rápida inflamación de su ira solo viene después de que su gran paciencia llega a su fin. Estas promesas nos recuerdan que, aunque Dios es lento para la ira, no debemos abusar de su paciencia o tentar al Señor nuestro Dios. Por eso dice el versículo, no debemos tentar, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Acá encontré unos comentarios lindos de Arthur Pink. Dice, la paciencia de Dios es esa excelencia que le hace sufrir grandes heridas sin vengarse de inmediato. Acá justo Arthur Pink está explicando esto, habla del tema de que es lento para la ira y grande misericordia. Dice, Él tiene el poder de la paciencia de la misma manera que el poder de la justicia. No es que haya pasiones en la naturaleza divina. Ojo, no es que Dios tenga una pasión, un gran, como decir, sea movido por sus pasiones o sentimientos. Ya hemos hablado de su inmutabilidad, que Dios no cambia. Recuerden la clase que hemos visto, que ahí lo explica muy bien. Dice, sino que la sabiduría y la voluntad de Dios se complacen en actuar con esa grandeza y sobriedad que está arraigada a su excelsa majestad. Dios va a actuar y él no va a cambiar lo que ha dicho. O sea, Él va a actuar según su voluntad. Pero bueno, Dios que tiene misericordia y tiene paciencia, que eso es lo lindo. Según 1 de Pedro 3:20. ¿Por qué Dios esperó tanto antes de juzgar al mundo en los días de Noé? ¿Qué atributo hizo que Él refrenara su mano del juicio? ¿Qué nos enseña esto acerca de la naturaleza de Dios? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios es paciente
lento para la ira. Esperó 120 años que se arrepintieran y aún así no lo hicieron. Keila Merina. Comentario. Bueno, dice, la palabra paciencia traduce el vocablo griego macrotumia, o macro significa largo, y tumus, pasión, indignación o un arranque de ira, y denota longanimidad o resistencia. La palabra esperaba traduce correctamente el verbo imperfecto griego. Dios esperaba y esperaba que la gente se arrepintiera. Dios soportó con gran paciencia la maldad de los hombres y le dio amplias oportunidades para que se arrepintieran. Esto es una muestra de las tantas que tenemos en la Biblia, que Dios tiene paciencia y espera que se arrepientan. La paciencia o longanimidad, dice, de Dios es especialmente manifestada en la amabilidad que Él mostró a la nación de Israel. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en Salmo 78, del 36 al 42. Lee el texto varias veces hasta que estés familiarizado con su contenido y después responde a las siguientes preguntas. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Según los versículos 36 y 37 que hemos leído, que lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían y sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto, según estos versículos, ¿cómo respondió la nación de Israel al trato clemente de Dios con ellos? Bueno, sinceramente, uno siempre tiene que estudiar, como ya se lo he dicho, el contexto, no puede largarse a decir lo que le parece. Hay que tener mucho temor cuando vamos a explicar la palabra de Dios, y pedir, bueno, también guiarse con otros comentarios. Dice, yo estudié de un libro de Salmos, pero no me acuerdo el nombre, era difícil. Dice, si bien puse un extracto, ¿no? O sea, puse lo que yo entendí, no, era muy largo, muchas hojas era lo que hablaba este salmo. Dice, el Salmo 78 es un masquil, meditación, o también había otra forma de explicarlo, ¿no? De Asaf, contemporáneo de David, quien recuerda en sus primeros versículos la dureza del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cómo tentaron a Dios, a pesar de ver la mano del Omnipotente, cómo obraba con ellos constantemente, y en vez de arrepentirse, volvían a tentarlo. Ellos querían carne, bueno, iba explicando todo el Salmo, parte por parte, y querían que ahora nos vamos a morir de hambre, y se empezaron a quejar, y bueno, Dios abre los cielos, dice que Dios les manda el maná del cielo, y después, que esto, le mandó el mejor manjar, y lo aceptaron, sí, pero después ya se quejaron. Bueno, ojo, que cuando ahí los que comían más de lo que tenían que comer, también murieron. Querían alimento, querían carne, y empezaron, pero nos trajiste acá, ya comíamos como de balde, comíamos y estábamos, ¿y qué pasó? Se empezaron a quejar de vuelta, y Dios dijo, bueno, yo les voy a dar carne. Hizo correr un viento solano y les trajo carne. Y aún así, viendo, o sea, todo lo que Dios había hecho con ellos, porque no es que esas son las pequeñas obras que Dios había hecho, que son grandes, pero ya Dios lo había sacado de Egipto y tantas cosas que había hecho, volvían a tentarlo, volvían a dejar de creer, era una incredulidad impresionante. Por eso es que los milagros no salvan. Lamentablemente hay muchos que van a predicar el evangelio contando milagros. Los milagros no salvan, y este es el ejemplo más claro que tenemos, el del pueblo de Israel, cómo vieron de mano directa
la mano de Dios, del Dios grande que estaba con ellos. Sin embargo, no fueron capaces de creer verdaderamente. No fueron capaces. Toda esa generación que salió de Egipto murió. De los 20 años para arriba murieron. Dios sabrá si alguno fue salvo, ¿no? Por supuesto, sabrá Dios, pero lo que más seguro tenemos es que fue muy, bueno, fueron algunos nomás, pero fueron muy pocos. El tema es este. Esto nos demuestra claramente que los milagros de Dios no van a salvar ni van a cambiar a alguien. Es el Evangelio. Bueno, disculpen que me voy un poquito con el tema. Dios mostraba su paciencia y a la vez su ira, en ocasiones matándolos, lo cual produjo en ellos una sensación de muerte grande, un terror, lo cual marca en el versículo 36 y 37. Van a ver que en el versículo, nosotros leímos el 36 y el 37, pero en el 35 dice que ellos ellos se volvieron a Dios. Pero después explica que esa conversión era trucha, porque dice, en el versículo 36 y 37 dice que su conversión no era verdadera, sino que con su lengua buscaban a Dios para ser liberados de la muerte, pero mentían con ella, pues sus corazones no eran rectos para con Dios, y ni siquiera cumplían la ley. Es como que, bueno, acá lo explica, ¿viste? Bueno, en el comentario que ya he puesto en otras clases, el comentario de este teólogo, que explica que había como un terror en el pueblo, cuando venía Dios y mataba, porque por ejemplo, cuando murieron, los que comieron carne, que comían desesperadamente y se encendió la ira de Dios y cayó y mató muchos, bueno, ahí agarró terror el pueblo. Entonces se asustaron, se dieron cuenta que se habían pasado y como que se arrepintieron. Entonces dice como que volvieron a Dios y lo buscaban. Y dice que lo buscaban de la boca. O sea, lo buscaban, lo servían pero por la boca. Pero Dios conocía su corazón, que no era recto. Entonces, a pesar de eso, Dios le tenía misericordia. Y no los destruía porque los debería haber destruido a todos. Y bueno, ahí sale siempre Moisés como un tipo de Cristo. Sale como un tipo de Cristo intercediendo por ellos. Dice, este pasaje expone los 3 grandes pecados de los israelitas. En primer lugar, sus corazones no fueron rectos para con Dios. La palabra traduce el verbo hebreo kun, el cual significa ser firme o estable. Fueron inestables en su amor y lealtad a Dios. En segundo lugar, engañaron o mintieron a Dios con sus palabras. De ahí la misericordia de Dios. Amén. Así es, amada Silvia. Dice, en segundo lugar, engañaron o mintieron a Dios con sus palabras. Esto es probablemente una referencia a que rompieron los juramentos que habían hecho. Su arrepentimiento superficial y su hipocresía en la adoración. El pacto de Dios con Israel era bilateral. Dios permaneció fiel a todas sus promesas. Pero Israel fue negligente y desobediente a la ley de Dios. Amén. Era de condenarles. Así es, Silvia. Ellos no cumplieron el pacto, no lo cumplieron. Sin embargo, Dios sí. Esto nos muestra la fidelidad de Dios, la misericordia y la paciencia. Dice, según los versículos 40 y 42, ¿qué más hicieron los israelitas en respuesta al trato clemente de Dios con ellos? Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios. Provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Ellos estaban en Egipto como esclavos. Gemían, dice. Gritaban del dolor, del sufrimiento, le rogaban a Dios. Sin embargo, se olvidaron. Dios los sacó de ahí y se olvidaron.
Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. 5 pecados más son añadidos a la cuenta de Israel. En primer lugar, se rebelaron contra Dios. Esta palabra traduce el vocablo hebreo mará, el cual también significa ser contencioso. En segundo lugar, enojaron a Dios. Esta palabra traduce del vocablo hebreo atatzab, el cual significa dolor o herir. Que Dios nos ayude a no alejarnos de Él y de su palabra. Amén. Dice, enojaron a Dios, que se traduce del hebreo atzab, dice significa dolor o herir. En tercer lugar, tentaban a Dios. Esta palabra traduce el vocablo hebreo nasá. Es la misma palabra usada en Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. En cuarto lugar, provocaron a Dios, el cual dice, esta palabra traduce el vocablo hebreo tabá, el cual también significa herir. En quinto lugar, se olvidaron de Dios. Siguieron a los ídolos e hicieron lo que les pareció bien ante sus propios ojos. Estos pecados, junto a aquellos mencionados en el 36 y 37, resumen la apostasía de Israel contra Dios. Esto es lo que nos dice Paul Washer. Y bueno, había una pregunta, dice, ¿cuánta ingratitud? Dios nos guarde de ser igual que ellos, aunque muchas veces nos parecemos. Muchas veces hemos recibido tanto de Dios, hemos recibido de su gracia, hemos recibido de su amor, hemos recibido tantas misericordias. Es tan grande Dios con su misericordia, con su amor, con su paciencia, y pecamos, y no le damos la gloria a Dios a cada instante, y nos sale nuestra carne, y nos salen nuestros enojos, y nos salen, tantas cosas que a Dios no le agradan. Que Dios nos dé gracia. Muchas veces nos falta la fe ante situaciones difíciles, y nos falta la fe, y nos preocupamos, y bueno, que el Señor nos ayude, porque hemos visto un Dios verdadero. Nosotros lo hemos visto en nuestra vida, y Él está en nosotros también. Entonces, con nosotros y en nosotros, que no nos olvidemos y que nos acordemos cada vez que vamos a hacer algo que a Él no le agrada, o vamos a decir algo, o también cuando omitimos, porque omitir algo, una buena acción, algo que Dios pone, es pecado también. Dice, según los versículos 38-39, ¿cómo respondió Dios a la casi constante rebelión de Israel? Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Cuánta misericordia y paciencia tuvo con su pueblo y tiene. Cuánta misericordia y paciencia tiene para los vasos de ira, preparados para destrucción, para el hombre caído, que odia a él mismo. E incluso nosotras, odiábamos a Dios. Por nuestro pecado ya éramos enemigas de Él, y Él nos amó con amor eterno. Ahí en Romanos 5 habla de esta parte de los vasos de ira. Preparados para destrucción, dice que Él lo soporta. Él lo soporta. Dice, la respuesta de Dios a la rebelión de Israel se resume en lo siguiente. En primer lugar, fue compasivo para con ellos. En segundo lugar, perdonó sus iniquidades. En tercer lugar, contuvo su ira. En cuarto lugar, se apiadó de ellos, recordando que eran solo eran hombres caídos. Versículo 39. Describe con tus palabras qué nos enseña la respuesta de Dios acerca de su paciencia o longanimidad. ¿Cómo debería aplicar estas verdades a nuestra propia vida? Dios es amor y misericordioso y paciente. También es justo y santo. Retrasa su ira por su gran misericordia y paciencia con el objetivo de que nos arrepintamos y volvamos a Él. La paciencia de Dios no significa que Dios cambie sus designios,
sino que Él cumplirá todo lo decretado. Sin embargo, Él retrasa su ira. Dice, retrasa porque Él quiere. Que Dios retrase su ira no significa que debamos vivir lejos de su voluntad, ya que en algún momento caerá para quienes no están en Cristo. Keila Melina. ¿Cuál es la motivación que está detrás de la paciencia de Dios, incluso para con el más grande de los pecadores? ¿Por qué Él es tan paciente, tan dispuesto a soportar la desobediencia e ingratitud de la humanidad? ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos? Ezequiel 18, 23 y 32. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios quiere que todos se arrepientan, aunque el hombre en su responsabilidad humana que tiene y en su naturaleza pecaminosa no quiere obedecerlo. Como nos dice Romanos 3, nadie quiere ir a Dios. Nadie. No quieren ir a Él. No se quieren rendir ante Dios. Y esa es la naturaleza que tenemos antes de conocer a Cristo, ¿no? Antes de ser regeneradas. Esa es la naturaleza. Nadie quiere ir a Dios. Todos nacemos en pecado y nadie somos enemigos de Él por naturaleza ya. Pero hay una responsabilidad humana. No le podemos caer a Dios y decir, porque nací en pecado yo no tengo la culpa. No. Está la responsabilidad humana. Y Dios te va a decir, mirá, yo te mostré todo esto y vos no quisiste aceptar. Te tuve paciencia y vos no quisiste aceptar. Dice, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que nadie perezca. Tan maravilloso es su amor por la humanidad, que desea que todos sean salvos, y está preparado por sí mismo para otorgar la salvación a los perdidos. Pero debe notarse el orden, que Dios está listo para recibir a todos al arrepentimiento, para que nadie perezca, porque en estas palabras se señala el camino y la manera de obtener la salvación. Cada uno de nosotros, por tanto, que desee la salvación, debe aprender a entrar por este camino. Pero se puede preguntar, si Dios, esto yo me lo preguntaba, ¿no? Por eso tuve que buscar un comentario de Juan Calvino para ponerlo, porque me gusta pensar, y yo me lo preguntaba, si Dios desea que nadie perezca, ¿por qué perecen tantos? En realidad yo ya lo tengo entendido, pero bueno, está bueno por si les da esa idea. A esto mi respuesta es que aquí no se hace mención del propósito oculto de Dios, según el cual los réprobos están condenados a su propia ruina, sino solo de su voluntad, tal como se nos ha dado a conocer en el Evangelio. Porque Dios extiende su mano sin diferencia para todos, pero se agarra solo a aquellos para conducirlos hacia Él, a quien ha elegido antes de la fundación del mundo. Dios quiere que todos se salven. Sí, Dios quiere que todos se salven. Retrasa su ira para que vengan todos al arrepentimiento. Pero Dios obra de una manera distinta. Hace así, agarra a algunos. Y como no se van a poder salvar, porque ninguno nos podemos salvar por nuestra propia carne, por el pecado que ya traemos, y porque no queremos ir a Dios. Ojo, no le echemos la culpa al pecado. El pecado es porque nosotros no queremos ir a Dios. Nuestra responsabilidad humana, nuestro libre albedrío para pecar que tenemos, no quiere ir a Dios, no lo acepta. Entonces, como Dios sabe que nadie quiere, agarra a algunos y los saca para salvación. ¿Y por qué? Porque Él quiso, según el propio afecto de su voluntad, algo así dice.
según hemos sido elegidos. Él nos vio, nos conoció que nada había bueno en nosotros. Y Él sabía que no nos íbamos a poder salvar. Tuvo misericordia de algunos. Gloria a Dios. Según Romanos 2:4, ¿cómo deberían responder a los hombres a la paciencia y longanimidad de Dios para con su pecado? ¿Qué debería hacer el pecador a la luz de la amabilidad de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El hombre, debido a su benignidad y paciencia, a la de Dios, ¿no?, debería responder al arrepentimiento. El hombre, viendo la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, cuando vemos en el mundo estos filos, si entienden lo que quise decir, que te da tanta indignación, tanto daño que hacen con los niños y te da tanta bronca. Y uno dice, ¿por qué no cae fuego del cielo y los mata, los consume con tanto daño que hacen? Y, sin embargo, pareciera como que si Dios no actuara como realmente parece, como debe ser. Sin embargo, Dios está esperando que se arrepientan. Él retrasa su ira por su paciencia, soporta los vasos de ira para destrucción, los está soportando. Y Dios le está mostrando esa paciencia, esa benignidad que Dios demuestra. ¿Por qué benignidad? Porque sale el sol sobre los buenos y los malos, la gracia común. Ellos reciben esa benignidad, ellos pueden, a pesar de eso, tienen alimento para comer, tienen cosas, y aún así siguen haciendo mal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Viendo todo eso, no se quieren arrepentir. Dice, deberían responder al arrepentimiento. Sin embargo, pero por tu dureza, ¿qué puse? Puse los versículos que siguen para que se entienda mejor. Dice, y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no le obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, están atesorando ira. Se dice de que Dios es rico en 3 cosas. Benignidad, palabra que traduce el vocablo griego Christotes, el cual también denota benevolencia. Benignidad entonces denota benevolencia, amabilidad, caballerosidad. La paciencia, palabra que traduce el vocablo griego anogé, el cual denota poder para contenerse, resistencia, disposición para esperar, para contener ahí eso, esa bronca o eso para actuar. Dice, y 3, longanimidad, la palabra que traduce el vocablo griego macrotumia, el cual denota paciencia y resistencia. Todas estas cualidades deberían derretir el corazón endurecido del pecador y llevarlo al arrepentimiento. Al recibir benignidad, al recibir paciencia, al recibir longanimidad, que es una cierta resistencia y paciencia. Sin embargo, no hay arrepentimiento. Y bueno, hemos terminado con la clase. Ahora voy a leer una reflexión de Arthur Pink en este tema que me parece importante para ponerla por práctica, o sea, como la parte práctica de la clase. ¿Y qué hay del escritor y el lector? Nosotros, el escritor Arthur Pink, nosotras las lectoras. Repasemos nuestras propias vidas.
No ha pasado mucho de que nosotros fuimos hacedores de maldad, cuando no nos importaba la gloria de Dios y vivíamos para satisfacernos a nosotros mismos. Cuán pacientemente Él soportó nuestra vil conducta. Y ahora que la gracia nos ha arrebatado del fuego como a un tizón encendido y nos ha dado un lugar en la familia de Dios, nos hizo renacer para una herencia eterna en gloria. Cuán miserablemente le retribuimos. Cuán superficial es nuestra actitud. Cuán tardía es nuestra obediencia. Cuán frecuentes son nuestros retrocesos. Una razón por la cual Dios soporta que el creyente aún esté en la carne, porque no somos esclavos de la carne nosotras, esto es comentario mío, obviamente he sacado de la Biblia, pero sí estamos en estos cuerpos de muerte y Dios nos tiene misericordia y paciencia porque pecamos y pecamos y pecamos. Entonces dice, cuán frecuentes son nuestros retrocesos. Una razón por la cual Dios soporta al creyente, aún esté en la carne, es porque puede mostrar que Él es paciente para con nosotros. Segunda de Pedro 3:9. Dado que este atributo divino se manifiesta solo en este mundo, Dios aprovecha para mostrarlo hacia los suyos. La escuela de la santa experiencia es el tema, es un subtítulo. Dice que nuestra meditación sobre esta excelencia divina ablande nuestros corazones, haga que nuestras conciencias estén tiernas y que podamos aprender en la escuela de la experiencia la sagrada paciencia de los santos, es decir, la sumisión a la voluntad divina y perseverando en bien hacer. La sumisión a la voluntad divina y perseverando en bien hacer. Busquemos sinceramente la gracia para imitar esta excelencia divina. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. En el contexto inmediato de este versículo, Cristo nos exhorta a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos odian. Justamente lo que hemos estado hablando antes de comenzar la clase. Dios soporta mucho a los malvados a pesar de la multitud de sus pecados. Entonces, ¿desearemos vengarnos nosotros por una sola ofensa? Que el Señor nos dé gracia, amadas hermanas, que el Señor nos dé gracia. Que Dios nos ayude, porque ahí se demuestra el verdadero cristiano. El verdadero cristiano se demuestra cuando amamos a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Porque amar al que nos hace bien es fácil, pero amar al que nos hace daño, ahí está, ahí se demuestra el verdadero cristiano. Así que, bueno, amadas hermanas, quizás tenían pensado otras cosas que de paciencia. No sé si quieren comentar algo, porque uno tiende a como que la paciencia de uno aplicada a uno, pero la paciencia como atributo es esto. No sé si quieren comentar algo, quieren decir algo del tema. Gloria a Dios, amada hermana Keila, gracias por la enseñanza. Qué lindo es saber que el Señor, pudimos aprender el día de hoy con Moisés, cómo Moisés intercedió por el pueblo, sabiendo que el pueblo había desobedecido muchas veces, que el Señor los había librado y se habían olvidado de él. Es maravilloso ver que el Señor siempre tiene misericordia para con sus hijos, pero también, como tú dijiste en el principio, que Él es fuego consumidor y a veces nos olvidamos de eso. Y yo también creo que Dios al que ama también castiga, disciplina. Gracias, amada hermana. Amén, amén. Eso es importante también saber, que Dios al que ama castiga y disciplina. Y especial, como tú dices, amar
Y también como tú dices, que si nosotros decimos amar a Dios, que no lo vemos, de esa misma forma también tenemos que amar a nuestros enemigos, al que nos ofende, saber perdonar, porque esa es una de las partes más difíciles que nosotros como seres humanos nos cuesta cada día, ¿verdad? Al que te ofendió, el que te hizo daño, poder perdonar y aunque no olvides, pero que cuando traes ese pensamiento o ese momento que te lastimaron, no te duela. Y ahí es donde conocemos que realmente hemos perdonado, así como el Señor que nos perdonó y nos dio un nuevo corazón. Amén. Gracias. Bien, hacemos una oración. Padre amado, Padre Santo, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido recibir esa enseñanza, ese mensaje a través de tu hija amada Keila, quien con todo su esfuerzo y sacrificio pues prepara la clase para que nosotros nos edifiquemos espiritualmente y nos afirmemos, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor, para recibir esa, esa sabiduría, esa inteligencia dada de ti. Te pedimos que este gran atributo tuyo, Señor, se desarrolle en nosotros, porque es un gran fruto del Espíritu Santo, la paciencia, Señor, para que esté en nosotros, en nuestras vidas, la apliquemos en nuestro entorno, Señor, y podamos tenerla en las diferentes situaciones que se nos puedan presentar, Señor, para tener eh, una vida en armonía con los hermanos y con los que no son hermanos en la fe, pues Señor, que seamos pacientes y que sepamos que solamente orando hacia ti, orando y pidiéndote con clamor, pues puedas escucharnos, Señor, y tener misericordia como siempre la has tenido, Señor, porque nosotros somos recibidores de esa misericordia, de esa piedad tuya, de esa compasión, Señor. Y queremos que nosotros ser más como tú, Señor, más como Cristo para con todos los hermanos, con nuestros familiares, con todos los que tengamos que vivir, Señor, porque es difícil, pero con tu ayuda, con tu fortaleza, Señor, lo podemos tener, Señor, porque tú quieres que seamos perfectos como tú y seamos santos, Señor. Aunque estemos todavía en este cuerpo, pues ese siempre será nuestro objetivo, Señor, acercarnos a ti, acercarnos a tu gloria, Señor, y estar siempre consciente de tu benevolencia, de tu fidelidad hacia nosotros, porque tú nunca nos fallas, a pesar de nosotros fallarte, Señor. Y te agradecemos, Señor, una vez más por este tiempo tan precioso que hemos tenido y esperemos que siempre eso nos mantenga fuertes a todas las hermanas del grupo y a sus familias también. Te pedimos también por ellos, por cada una de sus necesidades y por nuestra amada Keila que está en su estado, pues que la sigas bendiciendo y la sigas protegiendo y cuidando, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.